lejos para comprar el pan, por ejemplo. Pero si tengo en esa manzana 20 servicios diferentes, una fotocopiadora, una panadería, una venta de pañales, una peluquería, un spa, no tengo por qué coger el carro porque todo lo tengo en un radio de 200 metros. Entonces a eso es a lo que se refiere. Estoy hablando del metabolismo urbano, de además la complejidad y la biodiversidad urbana y la cohesión social. Bien, con esto estamos en capacidad de hablar entonces del ecourbanismo. El ecourbanismo podemos definirlo de una manera muy sencilla. Es la manera de hacer ecociudades o ciudades verdes o ecosistemas urbanos o ciudades sostenibles o como lo quisiéramos entender. Este ecosistema urbano entonces se ha pensado desde el metabolismo urbano. El metabolismo urbano lo entendemos desde los flujos de intercambio de materia, energía e información que establece un ecosistema urbano con el entorno con el cual está interactuando. Hay un principio ecológico que es el principio de ciclo que dice que el final de un proceso es el comienzo de otro proceso. Pero nosotros cuando estamos aquí trabajando estamos desconociendo ese principio y nuestro concepto de metabolismo urbano es la explotación de un determinado sistema, lo traemos al sistema urbano, lo utilizamos y lo arrojamos. Hacemos una explotación lineal, pero no estamos cerrando círculos. Nosotros hablamos de basura. La naturaleza no conoce el concepto de basura. Cuando un plátano se pudre en el árbol, cae al suelo, se descompone y se comporta en abono orgánico. Nosotros lo ponemos en una bolsa plástica, lo ponemos en una caneca y lo llevamos a un basurero y no cerramos ciclos. Entonces el metabolismo urbano consiste en cerrar ciclos. Y eso lo podemos ver reflejado en un diagrama de flujo. Entonces podemos ver cómo aquí hay todos unos elementos que nosotros vamos a explotar. Hay dos funciones, que son la función del catabolismo, que es donde se produce la energía, y el anabolismo, que es donde se consume esa energía. Entonces nosotros sembramos comida, es una función anabólica, la utilizamos en el centro urbano, la procesamos desde muy diferentes maneras y luego la arrojamos. Y ahí es donde se consumió esa energía. Esa energía tiene que ser recuperada. Para ello es importante que entendamos en dónde estamos construyendo. Entiendo que en Barranquilla haya edificios que se diseñen para aires acondicionados, pero no entiendo que en Bogotá hagamos lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos ciudades tropicales con 9 horas de luz solar al día, pero diseñamos edificios para que tengan el bombillo prendido desde las 9 de la mañana. Eso es no conocer el sitio. Entonces, para ello tenemos que conocer cuál es ese ecosistema o esa estructura ecológica principal. En el caso de Bogotá tenemos cerros orientales, una cantidad de cuerpos de agua que van al desagüe natural de la sabana, que es el río Bogotá, que desemboca en el río Magdalena, que desemboca aquí cerquita en Bocas de Ceniza. Entonces, ustedes están directamente relacionados con Bogotá. Toda el agua nuestra desemboca aquí. Toda la contaminación del río Bogotá desemboca aquí. Este termómetro es en el Hospital Central de Atenas, 50 grados de temperatura a las 11 de la mañana, y estos son los arroyos de Barranquilla. Creo que ustedes de eso conocen bastante. Esto de no conocer el lugar, entonces nos lleva a hablar del calentamiento global. Según este informe, que es el informe Stern, el calentamiento global nos costaría más que la Primera Guerra Mundial. Se calcula que puede estar costando más o menos un 20% del Producto Interno Mundial. Y el calentamiento global sí existe. Aquí les pruebo. 20 años de temperatura en Bogotá, desde el año 1985 hasta el 2005, la temperatura ha aumentado en 1.16 grados. 1 grado de alteración en la temperatura mata a todos los corales. Y 1.16 es la diferencia entre estar con nuestro bebé viendo televisión o estar en una clínica en urgencias porque se le subió la temperatura a 39,5 grados. Sistemas de producción de energía. Entonces nos preguntamos cómo se puede generar energía libre de emisiones y proveerla de una manera más efectiva. Hay muchísimas maneras. Por eso aquí en este punto no nos interesa decir es que usted tiene que producir energía así o así. Hagámonos la reflexión y cada lugar tiene su propia manera de producir energía. Alguien la hará a partir de celdas fotovoltaicas o a partir de aerogeneradores, o ponemos un calentador solar en el techo, o simplemente nos subimos a una bicicleta con un dinamo. Eso es problema nuestro. Cada ciudad tiene que tener claridad sobre sus potenciales y aprovecharlos. Esto lo utiliza la Unión Europea
desde el punto de vista del mercado, desde ese capitalismo salvaje en el cual estamos nosotros metidos, desde esa mano invisible que nos estaban hablando los neoliberales en su momento, y le traspasan la decisión de la sostenibilidad energética de los edificios al mercado. Todo edificio de la Unión Europea tiene que tener esta etiqueta en la entrada, está en la fachada al entrar al edificio. Y entonces, ¿qué datos va a tener? El nombre del edificio, la localidad y la zona climática donde se encuentran, el uso del edificio, sea residencial, sea oficinas, educativo, etc. El consumo de energía anual en kilovatios al año y en kilovatios hora por metro cuadrado. El programa automáticamente, el programa se llama el CAL Energía IP, este programa automáticamente me dice en qué rango está ubicado mi edificio. Entonces, si mi edificio está en la zona roja, E, F o G, es un edificio que tiene un consumo energético altísimo. Luego yo no vivo ahí porque supongo que ese consumo energético se traduce en el valor del recibo de la luz. Luego, ahí no vivo. Entonces, con esto el mercado está obligando a que todos los edificios antiguos sean renovados. Porque hay otro principio fundamental. El edificio más sostenible del mundo es el que ya existe. Ya se construyó. Entonces ya hubo un gasto energético para dañar ese terreno, para construir el edificio, para demolerlo y para volverlo a construir estamos haciendo 3 veces el mismo gasto. El edificio ya está, arreglemos. El otro punto que nos interesa entender es cómo hacer una gestión sustentable de los residuos, cómo evitar la generación de desperdicios en sitio con un comportamiento en el consumo. No me conteste, bote el teléfono. Dígame, ¿qué hago con el teléfono viejo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ustedes que son tan juiciosos y todos tomaron tinto en estos vasitos de licopor, el licopor es absolutamente indestructible. Lleven el vasito a su casa y lávenlo. Y eso ahí les va a durar un buen tiempo. No lo mandemos acá. Esto nos produce gas metano. El gas metano, como ya dijimos, es 25 veces más letal que el dióxido de carbono en temas de calentamiento global y además sirve para producir energía. El 80% del gas natural es gas metano. Entonces, con ese gas metano es que funcionan los carros que se convierten a gas, lo podemos usar para calentar el agua en Bogotá, no aquí, lo podemos usar para prender la estufa y preparar alimentos, etcétera, etcétera. De esto ya hay ejemplos en el mundo. Suecia, en Estocolmo, tiene una calle cerrada, allá el agua se congela en las tuberías en el invierno y los sanitarios no funcionan. Entonces ellos lo que han hecho es un biodigestor al final de la calle cerrada, la gente lleva su bolsita de residuos orgánicos que se descompone y produce gas metano, los pone en el biodigestor, ese gas metano retorna a las casas en forma de calor y con eso evitan que se congele el agua en las tuberías, se bañan con agua caliente y preparan los alimentos. En Bogotá se está haciendo un modelo de utilización del biogás de este relleno sanitario justamente para poder utilizar esta capacidad calorífica del gas metano. Es un buen intento. Según la licitación que salió para el manejo de Doña Juana, nos informan que allí están almacenados 10.000 millones de metros cúbicos de gas metano. El cálculo dice que con eso podemos tanquear 1,5 millones de carros diariamente durante un año. El otro punto que nos interesa es el tema del agua. ¿Cómo vamos a hacer un uso eficiente del agua? El agua es un recurso no solamente escaso, hoy en día el agua es un recurso no renovable. Nos han dicho hoy que el agua está absolutamente contaminada en el planeta. Por el ciclo del agua, el agua se está contaminando con todos los fertilizantes, pesticidas, etcétera, 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 se evapora, va a las nubes y baja. Y hoy pues todos nosotros estamos hablando de esa agua contaminada, estamos hablando justamente de la lluvia ácida. Y pues esto definitivamente no puede suceder. Si nosotros hacemos cuentas, por la mañana nos tomamos un café en leche, tomamos un jugo de naranja y no hemos tomado agua. Al almuerzo vamos a tomarnos un plato de sopa que tiene 1/4 de litro de agua y nos tomamos en el seco arroz que tiene otro 1/4 de litro de agua y nos tomamos un tinto y tiene otro 1/4 de litro de agua y por la noche vamos a hacer lo mismo. En total nos hemos tomado 1,5 litros de agua al día, pero estamos produciendo 67 litros de agua potable habitante día.
Quiere decir que el resto del agua que no nos tomamos está en los sanitarios, en el lavado de la loza y en el lavado de la ropa. Nos lleva a hablar también de temas de paisajismo y de biodiversidad. Paisajismo sostenible, cómo utilizamos los recursos verdes para poder rebajar la temperatura urbana. Es importante que sepamos que un árbol rebaja la temperatura en 6 grados centígrados con respecto al entorno inmediato. Ustedes aquí en la costa muy fácilmente ven que el ganado se mete bajo el árbol, y eso es porque el árbol es fresco. Los invito a que hagan un experimento, cojan un termómetro, métanse debajo de un balcón y ven la temperatura, y les va a dar 28 grados, pero no van a sentir el sol directamente en su piel. Métanse debajo de un árbol y la temperatura va a bajar 6 grados. Es el efecto del árbol, no es el efecto de la sombra. Esta entonces nos sirve, por ejemplo, para tener agricultura urbana. Podemos sembrar comida en las fachadas y además estamos enfriando el edificio. Cuando yo enfrío un edificio, estoy evitando consumos energéticos para evitarlo con otro tipo de energías, como por ejemplo los aires acondicionados. También debemos pensar en sistemas de transporte limpio y en un espacio público saludable, un espacio donde valga la pena salir. Entonces, hay muchas alternativas, los famosos bicitaxis contra los que a veces peleamos. Queremos que la gente monte en bicicleta, pero aquí claramente no hay una política para que la gente monte en bicicleta porque le estamos poniendo toda clase de barreras. Hacemos que la gente vaya al espacio público, estén afuera, socialicemos con demás personas. Este ejemplo es en París. En vez de poner la ciclorruta encima del andén que manda un mensaje negativo hacia el peatón, peatón quítate porque aquí va la bicicleta, en París pusieron la ciclorruta en la calle. Le mandaron el mensaje al automóvil, tú sobras, no el peatón. En Londres, los famosos buses verdes y los famosos buses rojos se están volviendo verdes por Londres, son buses híbridos. Y en Europa, esto es también en París, esa bicicleta de la cual estamos empezando a hablar hoy, esa bicicleta se alquila por 5 euros. Se mete la monedita de 5 euros, se saca la bicicleta y cuando uno llega al destino mete la bicicleta y le devuelve los 5 euros. Ahí no se trata de hacer un negocio. Es más costoso tener un aire mal en calidad y tener que curar enfermedades respiratorias agudas que los 5 euros. Entonces el tema de los 5 euros no les interesa mucho. Sistemas para poder determinar si los vehículos son o no eficientes. Este es el sistema de clasificación de vehículos eficientes que utiliza la Unión Europea. Este es el sistema de cero emisiones del estado de California en Estados Unidos, y este es el sistema de desempeño ambiental que utilizan los Estados Unidos en sus etiquetas. Entonces, con base en esto, ellos dicen si el vehículo es más o menos contaminante. Nosotros no tenemos esa legislación, nosotros tenemos la revisión técnico-mecánica que nos dice que ese vehículo funciona como lo diseñaron hace 60 años, sin importar la cantidad de monóxido que esté echando la atmósfera. Y hacemos un ejercicio, prohibido girar a la izquierda. Si nosotros sabemos que un vehículo eficiente produce 0,18 kilos de CO por kilómetro recorrido, volver a este punto, la famosa oreja que nos toca hacer, un recorrido más o menos de 100, 100, 100 y 100, 420 metros para volver al mismo punto, ya tuvo una producción de 0,075 kilogramos de monóxido de carbono. Entonces, con esto uno piensa si será mejor cruzar a la izquierda. 200 cruces de estos por 1.600.000 vehículos que tiene Bogotá. Eso pesa. Nos lleva también a pensar en sistemas de construcción locales, materiales regionales, la guadua, la paja, el bareque, el adobe. Estos materiales son perfectamente sostenibles, estos materiales cierran ciclos. Muchas veces nos dicen que es que el techo de guadua se pudre. Pues claro que se pudre, eso es abono. Es así de sencillo. Coja otra guada, póngalo y seguimos teniendo abono. Tenemos sistemas de transporte súper eficientes. El carro más eficiente del mundo en este momento es la Ferrari de Fernando Alonso. Tiene una eficiencia mecánica de 10%, mientras que este vehículo tiene una eficiencia mecánica del 98%. El combustible que consume es verde. No hay problema. En este tema del uso de los materiales, entonces vale la pena retomar también
Hoy los edificios se construyen o se deconstruyen. En Viena, en Austria, hay una nueva profesión. Son los mineros urbanos. Ellos andan con una cámara de fotografía y una planilla. Y entonces, cada vez que ven un edificio, dicen 432 toneladas de agregados para poder hacer la subrasante de una carretera, 520 toneladas de cobre en los cables, 169 metros cuadrados de vidrio. Es minería urbana. Y ellos están hablando no solamente del catastro como tal, sino del catastro urbano y del catastro de materiales para saber cuántos materiales de construcción están disponibles en la ciudad. Cuando se va a demoler un edificio, ellos ya lo compraron porque allá los edificios son canteras. En este otro punto, los edificios no se demuelen, se deconstruyen. Entonces fíjense ustedes que en este gráfico el tema de la extracción y el procesamiento de materiales ya desapareció. En este círculo no sabemos dónde empieza el círculo. Hoy valdría la pena pensar, a mí como arquitecto, cuando voy a trabajar en uno de estos sistemas, me obligan a entregar planos de deconstrucción. No solamente entrego el plano de cómo lo construyo, entrego el plano de cómo lo desarmo. Y eso es importante, cómo va a deconstruir su edificio. De ahí, entonces, fíjense ustedes que cuando yo tengo este diseño para la deconstrucción, simplemente construyo algo nuevo, lo ocupo, lo mantengo, lo deconstruyo y vuelvo a hacer otra cosa nueva. Esto es una visión totalmente diferente de lo que hemos venido tradicionalmente haciendo. Y eso nos permite tener avances tecnológicos impresionantes como esto. Nos preguntamos además, en temas de renovación urbana, ¿qué oportunidades encontramos para que la gente regrese al centro de la ciudad y esté más cerca de los lugares de trabajo en el centro? ¿Por qué las ciudades se tienen que seguir expandiendo cuando ya tenemos construidos una gran cantidad de stock de edificios y ya tenemos infraestructuras y demás? Esto, entonces, tiene que estar amarrado a la pregunta: construcción verde y ecourbanismo. ¿Cuántos edificios verdes podemos nosotros construir? ¿Cómo aplicar mejor principios de diseño sostenible y de diseño pasivo en todas sus formas y para todos los edificios? Fíjense ustedes que este edificio de aquí se ha concebido para que recoja la mayor cantidad de energía solar posible. Este edificio se le han puesto unas grandes aletas para que no entre el sol y ahí la luz está prendida a las 10 de la mañana. Tenemos todos los sistemas necesarios, tenemos los conocimientos. El sistema Passive House nos está presentando cómo es un método para poder construir de una manera sostenible y pasiva. Aquí tenemos los ejemplos del R4 House de Luis de Garrido y fíjense, él nos dice, razona, nos está invitando a pensar, rompamos un poquito la inercia de que todos los años hacemos exactamente lo mismo. Una construcción pasiva, Passive House, fíjense ustedes, son construcciones que perfectamente nosotros podemos hacer, son materiales adaptados al clima, conocemos las inercias térmicas de estos materiales, tenemos cuidado con el cálculo del factor U en las uniones de las ventanas y la dilatación de los vidrios, tenemos solucionado el tema estructural y el tema de los servicios que tiene que haber dentro de la casa, en todas sus redes. Tenemos el uso mixto del suelo y la vivienda asequible, que también con estos temas que nos están hablando de la zonificación, la zona residencial, la zona dotacional, etcétera, eso genera unos recorridos inmensos. Los suecos también entendieron esto con el tema del invierno. Ellos a una urbanización de interés social la pegaron a una fábrica. Las fábricas nunca se apagan, la fábrica todo el tiempo está generando calor. Lograron en una concertación que esa fábrica condujera sus gases de manera horizontal, pegaron las casas a esa fachada de la fábrica de tal manera que todo el calor de la fábrica entraba en el invierno a las viviendas de interés social. Solucionaron un problema gravísimo de congelamiento y etc. Entonces nosotros también debemos evitar que esas situaciones se presenten, porque cuando se presenta entonces hay este tipo de fenómenos. La Organización Mundial de la Salud dice que para respirar aire de buena calidad, este no debe tener más de 20 nanogramos de material particulado por metro cúbico. El promedio en Bogotá es de 70 nanogramos de material particulado por metro cúbico. Y la localización, cuando aquí al principio decíamos conocer las condiciones del lugar,
Esta fotografía es en Tunja. Al fundador de Tunja, el señor Suárez Rendón, le dijeron en todos los idiomas posibles que ese no era el sitio para construir una ciudad, pero el señor insistió y la construyó, y por eso tiene en su calle de la Pulmonía. Eso no es gratis, algo pasa en esa calle. Se nos está hablando también de la producción y distribución local de alimentos. Hoy nosotros debemos producir nuestros alimentos en nuestras casas. La legislación sobre vivienda de interés social en la ciudad de Londres dice que la vivienda de interés social debe tener antejardín o patio trasero, y de preferencia los dos, para que la gente pobre pueda sembrar comida. Nosotros en interés social no ponemos verde ni con pintura porque los pobres no tienen derecho a eso. Entonces es un modo también de pensar distinto, ¿no? Esto es en Bogotá, la calle 140 con Avenida Novena, sector residencial. Esto es Papa, y esto es en el Centro Económico y Financiero de Londres. Aquí van las líneas del metro. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos vamos por otra línea de pensamiento. Sabana de Bogotá, los mejores suelos agrícolas del país, estamos sembrando fábricas de colchones, estamos sembrando grandes zonas francas, grandes parques industriales, y la comida la estamos trayendo desde 3 anillos. El primero de ellos es un radio de 64 kilómetros donde viene el 33% de la comida de la ciudad. El segundo anillo dice que es el departamento de Cundinamarca, más el de Boyacá, más el de Tolima, más Meta, lo cual pues absurdo, y tenemos los suelos. ¿Qué proponen en Inglaterra personajes como Richard Rogers? Él dice, los almacenes de grandes superficies siembren la comida en el techo. Y entonces, si la señora quiere un tomate verde fresco, pues simplemente sube al techo y baja su tomate y la huella de carbono se acabó. Temas de patrimonio. ¿Cómo valoramos ese patrimonio cultural? ¿Cómo valoramos en Barranquilla esas casas que están en todo el sector del Prado? Ahí hay un patrimonio cultural, ahí hay un conocimiento que la gente ha venido transmitiendo. Nosotros en las universidades a veces transmitimos más el conocimiento internacional y le damos poca fuerza al conocimiento nuestro. Yo por lo menos no he visto un estudiante de arquitectura que diseñe un rancho de paja. No lo he visto. Y eso es lo nuestro. ¿Por qué no intentar profundizar en ese tipo de conocimientos y valorarlos? Tenemos también, desde este otro punto que es fundamental, temas de gobernanza y de participación comunitaria. ¿Cómo se gobierna una ciudad sostenible? ¿Cómo se gobierna de tal manera que se le pueda generar credibilidad a las personas y a los habitantes? Lo primero es hay que hablar con la comunidad, hay que hablar con la gente, hay que preguntar qué es lo que estamos haciendo aquí, hay que consultar los intereses de los diferentes actores involucrados. Y tenemos un excelente ejemplo en los compromisos de la ciudad de Aalborg en Dinamarca. Son 10 principios que ellos han firmado, 364 ciudades que se comprometen a cumplir con. Y pues por supuesto en el documento está todo lo que ellos se han comprometido. El otro tema que nos llama mucho la atención, y en estas presentaciones que estuvimos viendo del estado del arte que nos presenta el Departamento Nacional de Planeación, ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿Cómo vamos a educar a nuestros estudiantes? Vamos a seguirles enseñando que las ventanas tienen que estar localizadas al oriente y al occidente. Eso es válido, pero no en Barranquilla. Aquí no queremos que entre el sol, pero es que estamos enseñando que las ventanas están al oriente y al occidente. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que entender cómo va a ser esta educación, cómo vamos a cambiar la conciencia y el comportamiento. No solo en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, en nuestras casas, decirle a la señora que nos colabora con el aseo que por favor trate de separar la basura orgánica, trate de poner los residuos en un sitio y el otro, fomentar prácticas de reciclaje y demás. También tenemos la formulación de políticas apropiadas, que esto tal vez es el resumen del por qué estamos aquí. No se trata de formular una política como la ve un determinado actor, se trata de formular una política desde las verdaderas necesidades de los actores involucrados. Esto es un barrio en Ciudad Bolívar, en Bogotá, pero las necesidades en Barranquilla son distintas. Aquí la gente se muere de frío, en Barranquilla la gente no se muere de frío. Esas son una cantidad de diferencias que tenemos que ver. Aquí la gente probablemente no se bañe, en Barranquilla tal vez se tengan que bañar 5 veces al día por el clima. Entonces hay que tener esas políticas para estas personas. Esto también, como nos mencionaban, lo podemos encontrar en el documento Visión Colombia 2019, segundo centenario,
Esto es un documento de planeación nacional del año 2006. Nos habla de construir ciudades amables. En la meta número 7 nos dice consolidar un sector edificador eficiente y competitivo. Y nos habla de promover viviendas en construcciones verdes o sostenibles. Ya desde el 2006 nos estaban hablando de este tema. ¿Qué es esta construcción? Es un tipo de edificación que ahorra energía utilizando fuentes alternativas, ya lo mencionamos dentro de esas grandes preguntas. Reciclar parte del agua para ser utilizada en usos domésticos. El agua que utilizamos en la ducha la podemos poner en el sanitario, por ejemplo. Crear sistemas adecuados de ventilación natural en climas cálidos. Árboles disminuyen 6 grados, no es necesario un aire acondicionado que además es nocivo. También nos está hablando de aprovechar la iluminación natural, pongamos ventanas a donde las podemos utilizar y utilizar materiales reciclables y de bajo impacto ambiental. Pues para fortuna nuestra, todo esto que acabamos de hablar está con un respaldo legal en los documentos COMPES, legal político, no tanto legal como político. Tenemos diferentes documentos COMPES para muchas actividades, como nos lo contó el arquitecto Augusto. Fíjense ustedes, seguimos teniendo documentos COMPES. Quiere decir que lo que hagamos tiene un respaldo, y tiene un respaldo desde la formulación de las políticas. Y eso es fundamental, porque hemos avanzado. Cuando él nos mencionaba que tenemos poquito, sí, tenemos poquito, es cierto, pero no tenemos cero. Tenemos ya el respaldo político y eso es fundamental cuando vamos a afrontar uno de estos problemas. Sigue, por favor. El siguiente. ¿Se varó? Bueno, simplemente aquí les iba a mostrar otros documentos COMPES. Tenemos documento COMPES del cambio climático, tenemos documento COMPES, que pues es el último, se están construyendo la política de construcción sostenible, tenemos documento COMPES para la movilidad, etcétera, etcétera, que todos están amarrados a estos conceptos que hemos venido trabajando. De esta presentación, como he notado que muchos de ustedes están copiando todo, a la orden está la copia aquí en este computador, pues con una USB se las podemos facilitar. Entonces ahora los invitamos a una sesión de preguntas. No hagamos muchas preguntas técnicas sobre la presentación, sino preguntas globales, porque lo que nos concita aquí a todos es el tema de la formulación de una política. Ya para otro tipo de datos, pues se facilitaremos de una manera individual. Muchísimas gracias.